nombrado términos como la japonización de la economía, la desaceleración, mercados financieros internacionales, economías emergentes y otros que brindan una guía pertinente para el análisis de la actual coyuntura. Sobre este tema nos acompaña el señor Pedro Sánchez, él es gerente general de COFACE. ¿Cómo le va, señor Sánchez? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Bueno, ¿qué es COFACE? Cuéntenos primero. COFACE es la compañía francesa de aseguramiento para el comercio exterior. Es una compañía que tiene matriz en París, Francia, y presencia en 99 países alrededor del mundo, uno de ellos es el Ecuador. Y básicamente el giro de negocio es asegurar cuentas por cobrar. Es decir, empresas que venden a otras empresas, siempre hay un crédito comercial de por medio. Y lo que nosotros aseguramos es ese riesgo que puede haber de impago por parte de un cliente hacia su proveedor. Ese es el negocio alrededor del mundo. Correcto. ¿Qué les motiva a ustedes, qué les motivó a ustedes a hacer esta investigación para establecer el panorama mundial del riesgo país? COFACE tiene un departamento económico que permanentemente está monitoreando el riesgo país porque al tener presencia en tantos países, además es de nuestro interés saber qué es lo que está pasando en cada uno de estos países con los niveles de riesgo, porque obviamente lo que pase a nivel macroeconómico en la economía de un país está íntimamente relacionado con lo que pase con el sector empresarial. Sector empresarial, las decisiones que van tomando el negocio, el funcionamiento, la operatividad entre los diferentes sectores de la economía está muy relacionado con la parte macroeconómica. Entonces estamos permanentemente investigando, monitoreando qué es lo que ocurre en cada país a nivel macro para también tomar decisiones a nivel micro. ¿Cuál es el elemento más importante que ustedes lograron descubrir en esta investigación? Ok, a ver, hay algunos en realidad. Primero, como una primera conclusión podemos ver lo que nosotros hemos llamado una japonización de la economía mundial. ¿Qué significa esto? Hace más de 20 años Japón está enfrentando una situación un poco particular en la economía de ese país, que es un bajo crecimiento económico con unos niveles de inflación muy bajos también. Y el gobierno se ha visto obligado para tratar de fomentar el crecimiento económico a emitir moneda y a tratar de incentivar la demanda y a bajar tasas de interés para fomentar el crédito. A pesar de que el gobierno japonés ha implementado estas medidas durante mucho tiempo, la economía no se reactiva y no llega a unos niveles de crecimiento altos, sino que el crecimiento económico de Japón año a año ha sido muy bajo. Esto que ocurre en Japón desde hace 20 años está empezando a ocurrir en otros mercados desarrollados, obviamente. En los países emergentes es otra la realidad, pero en economías desarrolladas como las europeas está empezando a ocurrir este tema de la japonización de la economía que le hemos llamado nosotros. Entonces es un efecto un tanto preocupante porque la economía mundial empieza a caer en una trampa de un lento crecimiento económico y con una baja inflación también. La inflación, cuando es muy alta, es mala. Cuando es muy baja o cuando existe una deflación también, que es una caída de precios, también es mala. Porque significa que no hay consumo probablemente y por eso los precios han bajado y por eso es un comportamiento económico un poco complejo, ¿no? Exactamente, la oferta empieza a ser mayor a la demanda y eso hace que los precios bajen. Y tampoco es bueno, porque las empresas no venden lo suficiente y además no ganan, como los precios bajan, pero los costos se mantienen, los márgenes de utilidad se empiezan a afectar. Entonces, esta trampa en la que ha caído la economía japonesa se está empezando a contagiar a nivel mundial y es un tema al que hay que poner mucha atención, obviamente. ¿Y se sabe cuál es la génesis de esa crisis japonesa? La génesis de la crisis japonesa fue un desarrollo importante económico que motivó a que haya un desarrollo industrial, que motivó a que haya una oferta de productos importante tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Al haber una oferta que empezó a exceder a la demanda, empezó a provocarse este efecto en la economía japonesa. Y este efecto de la economía japonesa también ha generado efectos nocivos en otras grandes economías, por ejemplo, la economía china o la economía estadounidense. El tema de la economía china es otro. Lo que ocurre en la economía china es que estuvo basada en un desarrollo industrial muy fuerte. Entonces, la economía china empezó a importar mucha materia prima porque también el sector de la construcción y de la infraestructura fue el puntal del desarrollo de la economía china durante muchos años. Entonces China se convirtió en el principal consumidor de materias primas a nivel mundial, de metales, en fin, y muchos de los cuales son producidos además en América Latina. Ahora la economía china está empezando a cambiar
y se está empezando a orientar o a convertirse en una economía más de servicios, porque la economía china ya tiene una clase media con capacidad de consumo. Entonces, de este primer desarrollo industrial o basado en infraestructura, en la construcción, ahora está yendo a ser una economía basada en servicios. Además que lo de China es un caso raro, ¿no? Es un país comunista, pero con economía capitalista. Así es un país dos sistemas. Un país ¿no? extraño en ese sentido. Así es, sí. Bueno, la famosa frase del político chino que decía que no importa de qué color sea el gato, sino lo importante es que case ratones. O sea, finalmente no importaba tanto el sistema comunista capitalista, lo importante es que el sistema económico funcione. Lo que pasa es que en el caso del comunismo, el socialismo viene a convertirse quizás en una cuestión más cultural, más de herencia, ¿no? Pero tiene que, en los otros aspectos, digo, administrativo, económico, adaptarse a las realidades que plantean países como Rusia o los Estados Unidos. Exactamente, tienen que insertarse en una economía mundial, en una dinámica que opera bajo la lógica capitalista, pero obviamente han tenido habilidad para lograr que convivan dos sistemas. Uno en realidad es así, con mucho arraigo cultural y al mismo tiempo un sistema capitalista que es el que prima en el mundo, ¿no? Entonces ahora la economía china está enfrentando una etapa de recesión o de contracción económica, más que una recesión, pero una contracción económica. Ha disminuido el ritmo de crecimiento de la actividad económica por este traslado de una economía basada en infraestructura y en construcción a los servicios. Y ha tenido un impacto obviamente en América Latina, porque al ser China un demandante muy importante de nuestras materias primas y ahora haber bajado esa demanda, obviamente ha tenido un impacto en los precios de las materias primas que producimos los países latinoamericanos. Ahora, ¿qué tipo de servicios son a los que se está dedicando China? Que ha dejado de lado, por ejemplo, que ha hecho que deje de lado el tema de la construcción, de la infraestructura, etc. Son servicios basados a atender necesidades de la población interna, o sea, servicios de entretenimiento, de ocio, por ejemplo, restaurantes, hoteles, turismo. Hay un tema también de la educación, en fin, servicios que demanda la población, esta nueva clase media con poder adquisitivo que existe en China, que empieza a demandar otro tipo, empieza a cambiar de estilo de vida, empieza a mejorar su calidad de vida y ya demanda, por ejemplo, servicios turísticos. Entonces ya quiere viajar, quiere llegar a hoteles, en fin, entonces la economía también, la inversión empieza a dirigirse a determinado tipo de actividades más orientadas a los servicios. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Con la economía estadounidense. Estados Unidos tuvo un crecimiento del 2.5% el año anterior. Este año se espera que se desacelere ligeramente, alrededor del 2%. El mercado de empleo... ¿Por qué? ¿Por el tema de las elecciones o no influye tanto el tema político? No tanto. Hay un tema más relacionado con el precio del petróleo, por ejemplo. La caída del precio del petróleo generó que el sector energético en general en Estados Unidos no tenga muchos incentivos para invertir y para producir, entonces es un sector que está un poco deprimido. El sector automotriz también, que es una industria muy importante en Estados Unidos, está de cierta manera un poco deprimida. Y bueno, el empleo está creciendo en Estados Unidos, eso es bueno porque la demanda interna obviamente se mueve. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que el sector servicios, también educación, entretenimiento, en fin, es donde más movimiento hay, más dinámica y lo que está generando más fuentes de empleo. Pero digamos que la perspectiva para el mediano plazo para Estados Unidos es una ligera desaceleración del crecimiento económico. Que no implica recesión. No implica tampoco recesión implica para contracción de la economía. Para nada. Ahora, para ¿qué nada. pasa con los países de América Latina? ¿Qué pasa con América Latina? Y dentro de América Latina, ¿qué pasa con Ecuador? América Latina está muy afectada por la caída en el precio de las materias primas. Todos nuestros países son muy dependientes de la exportación de materias primas. Entonces, por ejemplo, Chile tiene el cobre, otros países de América como Perú también, fuerte capacidad productiva minera, el Ecuador con el petróleo, en fin, toda la caída de los precios de las materias primas han afectado significativamente las economías de los commodities famosos. Han afectado significativamente los precios de las materias primas, la economía de América Latina. Entonces, actualmente, en general, América Latina está experimentando una etapa de económica, en algunos países recesión económica, como es el caso de Ecuador,
Brasil, muy afectado por segundo año consecutivo, va a tener un decrecimiento económico del orden del 3% del PIB. Venezuela, obviamente, con una profunda crisis política y económica, va a tener la inflación más alta del mundo. El FMI incluso estima que podría llegar a niveles del 720% anual, que ya estamos hablando de términos de una inflación en Venezuela. En realidad la crisis de ahí económica y política es muy complicada. Argentina está viviendo esta entre un gobierno y otro, con el presidente Macri, que ha tomado algunas medidas socialmente poco populares, pero que están contribuyendo a estabilizar la economía. Y bueno, en ese contexto, el Ecuador, muy afectado por la caída del precio del petróleo, ahora algo nos ha ayudado la recuperación del precio del petróleo, que está alrededor de $50 por Se ha recuperado en las últimas semanas. Se ha recuperado en las últimas semanas, eso es una buena noticia para nuestras cuentas públicas. El riesgo país del Ecuador está totalmente relacionado con el precio del barril del petróleo. Sube el petróleo, baja el riesgo país. En el último mes el riesgo país del Ecuador ha bajado más de 100 puntos por esta correlación que hay con el precio del petróleo. Pero obviamente el país está experimentando una etapa de recesión económica, de menores niveles de liquidez en la economía y en realidad, y básicamente un problema de confianza, porque lo que estamos viendo en la economía ecuatoriana es que la confianza del consumidor e incluso también del empresario para invertir, para generar riqueza, para generar empleo, está un poco disminuida, y eso es lo que le tiene al país yendo a un ritmo bastante lento. Muy interesante este diálogo, Pedro. Gracias por su tiempo y por su gentileza. Fabricio, Alexis, muchas gracias. Muy interesante. Algunos temas se nos quedan por falta de tiempo, lo vamos a comprometer para seguir explorando este muy interesante informe respecto del panorama mundial riesgo país que nos ha presentado Pedro Sánchez, gerente general de COFACE. Nos ha hablado sobre lo que pasa en Japón, lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y por cierto acá en América Latina, y un caso aparte, lo que pasa justamente en China, que de alguna manera tiene otro tipo de implicaciones. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 2 minutos. COFACE, para un comercio más seguro.